Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a darle la bienvenida el día de hoy a todas las personas que se encuentran aquí presentes con nosotros y a las que se encuentran de manera virtual también. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Héctor Manuel Solano de Jesús. Les voy a platicar un poco de él. Él es licenciado en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Baja California. Es intérprete y traductor de la lengua de señas mexicana por la Red Conocer y por la Universidad Gallaudet, ¿verdad? Y actualmente labora en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, lo que es el CRI, el CRE, más bien, el CRE, no el CRE, Michoacán, como enlace del área de atención integral a personas con discapacidad visual. También es docente en la licenciatura de fisioterapia, docente en la de lenguas de señas mexicana en el ICARMI, director y docente en la Academia Virtual de Lengua de Señas, y ha elaborado como intérprete para instituciones públicas y privadas, tales como lo que es la ONU, la UNESCO, el INE, el Congreso de la Unión, la CNDH, la CEP, la UNAM, Microsoft, entre otras. Licenciado, muchísimas gracias por estar el día de hoy en la Secretaría de Desarrollo Económico. La Academia de Michoacán le agradece muchísimo su participación el día de hoy. Le dejamos 15 de la mesa. Muchas gracias. Gracias por esta gentil invitación. Para mí es todo un placer y un honor poder estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo pues, la información que estaremos desarrollando durante este tiempo que vamos a estar platicando. ¿Vale? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias de verdad por la invitación y por todo el protocolo que estamos llevando a cabo. Vamos a comenzar entonces con la lengua de señas mexicana como puente de inclusión. Ok, mucho se habla acerca de inclusión en los últimos años, en los últimos meses, y es una de las proyecciones que la mayoría de instituciones, tanto públicas como privadas, tienen para desarrollar, para mejorar como áreas de oportunidad. Y específicamente el día de hoy vamos a hablar de la lengua de señas. ¿Cómo es que la lengua de señas nos puede ayudar a precisamente cerrar esa brecha y tener una inclusión real con personas, en este caso, que tienen la discapacidad auditiva? ¿Vale? Primero que nada, hablemos de datos. Cabe mencionar que estos datos son de parte del INEGI y de algunas otras instituciones. Hay un reportaje incluso que no tiene mucho, que acaba de subir hace un día o dos, Aristegui Noticias, que precisamente habla de todos estos datos. Primero que nada, la población de personas con discapacidad auditiva, de personas sordas, es de 5,739,272. Para que se den una idea más o menos de la magnitud de cuántas personas estamos hablando, el estado de Michoacán, que es donde nos encontramos en este momento, tiene una población de cerca de 4,800,000, es decir, 1,000,000 menos de la cantidad de personas sordas que tenemos en todo el país. ¿Ok? Entonces, esa es la magnitud de personas con esta discapacidad que se encuentran en México. El 30% de esta población no sabe leer ni escribir. Estamos hablando de cerca de 1,500,000 que no saben leer ni escribir. Es decir, ahí ya encontramos una barrera importante en cuanto a la comunicación. ¿Por qué? Porque si nos encontramos a una persona sorda, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es para poder comunicarnos es escribir, ¿no? Pero el 30% de ellos no sabe leer ni escribir español. Entonces, ya de entrada, ahí no podemos cerrar la brecha debido a esta situación. Ahora, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el 70% que sí sabe leer y escribir? Bueno, en realidad pasa que saben leer y escribir, pero su nivel lingüístico es bajo o intermedio. Es decir, de todos modos seguiríamos teniendo algunas barreras de comunicación, aún intentando escribir con ellos el español. ¿Vale? Y también el 29,9%, es decir, si se dan cuenta es casi la misma cantidad, está activa de manera económica. La mayoría de ellos tiene una fuente de ingresos que tiene que ver con comercio.
¿Por qué? Porque es muy complicado en realidad que a ellos les ofrezcan alguna oportunidad laboral. E incluso es muy sabido por parte de la comunidad de personas con discapacidad auditiva y por parte de los usuarios de lengua de señas, que a estas personas, aún con estudios, aún cuando tengan una preparación de licenciatura, aún cuando estén preparándose para una maestría o estén en una maestría, cuando se les llega a ofrecer algún puesto laboral, generalmente tiene que ver algo con intendencia. Es algo de lo que generalmente ellos en foros y en congresos, cuando se les da la oportunidad, es algo que ellos siempre están expresando. Entonces, sí es algo pues demasiado triste que no sea por falta de capacidades, por falta de conocimiento, por falta de habilidades, sino que por un tema de su discapacidad y por falta de conocimiento de la lengua que ellos manejan, no se les tome en cuenta para puestos y para trabajos que en realidad sí están preparados. Aquí mismo en Michoacán yo conozco a personas sordas que tienen estudios en cuanto a educación especial y les ha costado muchísimo poder encontrar una oportunidad de trabajo. Y no es por, reitero, no es por su falta de conocimientos ni por su falta de preparación, sino porque siempre la barrera es, sí, pero ¿cómo le hacemos contigo? ¿No? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Ok? Y aquí ya entramos en un detalle también de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo no puede verse bloqueado, no puede verse interrumpido por un detalle que tenga que ver con la discapacidad. Se supone que si tú tienes las capacidades, si tú tienes el perfil, no deberías de tener ningún inconveniente en poder ocupar ciertas vacantes, ¿vale? Entonces, pues estos son los datos duros de la situación de las personas con discapacidad auditiva en nuestro país. Y como les mencionaba, la brecha que existe entonces aquí es una brecha completamente lingüística. ¿Ok? Pasa algo bien interesante con las personas que son sordas, que socialmente hablando, ellos no se perciben como personas con discapacidad. ¿Ok? Socialmente hablando, culturalmente hablando, ellos no se perciben así. Porque ellos generalmente lo que dicen es, pues yo estoy bien, yo puedo hacer cualquier actividad, básicamente cualquier actividad que tú me delegues, yo la puedo hacer. Aquí el detalle es que la discapacidad la tienes tú, porque tú eres el que no se puede comunicar conmigo. Así es como socioculturalmente ellos se perciben. En alguna ocasión, de hecho, ahí en el CRE, precisamente cuando Male todavía estaba ahí como directora, se organizó un conversatorio donde un sordo que actualmente sigue trabajando en el DIF de Morelia, nos platicó él cómo cuando estaba en el proceso de estudiar su licenciatura, no recuerdo ahorita exactamente de qué es su licenciatura, en ese entonces manejaba un taxi. Dice que un día se súper impresionó de que se sube una señora y pues no se puede comunicar con él por la discapacidad auditiva, y él lo que hacía generalmente es que cargaba una libretita, como él sí sabe leer y escribir, saludaba, ¿a dónde le llevo? Y la señora pues no le supo contestar porque la señora no sabía leer ni escribir. Entonces, él se impresionó mucho, dice que llegó a casa y dijo, mamá, fíjate que me pasó esto. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que tú teniendo todos tus sentidos, no sepas leer ni escribir? Entonces, justo ellos lo ven más como de parte de la sociedad que sí somos oyentes. Nosotros tenemos que hacer algo también para romper esa brecha. Ellos hacen de su parte. Ellos están exigiendo derechos para que se les tome en cuenta en la educación, que sea una educación bilingüe, que se les imparta lengua de señas, que se les imparta español, pero también de nuestra parte tiene que haber algo para incluirles. Y para eso, precisamente, la solución es la lengua de señas mexicana. ¿Ok? Me gustaría resaltar, primero que nada, el término correcto. El término correcto es lengua de señas mexicana. No es lengua de señas mexicanas,
porque la nacionalidad no se le da a las señas, sino a la lengua, y tampoco es lenguaje de señas mexicana, ¿ok? ¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a analizar ahorita cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje, ¿ok? Primero que nada, lenguaje es la capacidad del ser humano de poder comunicarse. Eso es lenguaje. Todos tenemos esa capacidad de poder comunicarnos de alguna manera. Y hay diferentes tipos de lenguaje. Hay estudios que hablan de estos diferentes tipos de lenguaje. Por ejemplo, han escuchado o han leído alguna vez hablar del lenguaje corporal, ¿verdad? Nos podemos comunicar por medio de los gestos que hacemos, nuestra postura, nuestros ademanes. Comunicamos algo. Eso es un lenguaje, ¿ok? Que se podría interpretar de ciertas maneras, precisamente por eso hay estudios, hay lenguaje científico, etcétera. ¿Ok? Eso es lenguaje, simplemente la capacidad de poder comunicarnos. Pero después tenemos la lengua, y la lengua ya es un sistema de signos que utiliza una comunidad para poder comunicarse. ¿Cuál es la diferencia entonces? La palabra sistema, es decir, tiene reglas de uso, tiene una estructura, tiene una forma, ¿ok? Esa es la gran diferencia entre lenguaje y lengua. Y para poder ejemplificarlo de la mejor manera, vamos a hacer una actividad. Y aquí es donde les voy a pedir de su participación a los presentes. Necesito a seis voluntarios, por favor, que pasen aquí al frente. Vamos a hacer una actividad. Venga. Uno, dos, tres, me falta la mitad, me falta la mitad. Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Sale. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Todos volteando hacia este lado. Muy bien. No se vale voltear hasta que yo les diga, ¿ok? Vamos a jugar esto de caras y gestos, teléfono descompuesto. ¿Ok? Si han visto este programa, del cual no haré comercial, pero en el que hacen algo así, ¿no? Más o menos, que les dan una frase, lo intentan hacer a base de mímica, y el que está hasta enfrente tiene que adivinar cuál fue la frase que dijeron, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Dudas con referente a cómo se lleva a cabo la dinámica de cualquiera de ustedes? ¿O sí están familiarizados con esa dinámica? El de hasta atrás, yo le voy a pasar una frase. Con caras y gestos no pueden articular ninguna palabra, no pueden hacer sonidos, solamente caras y gestos. Van a intentar esa frase, irla pasando y vamos a ver si llega el mensaje hasta acá al final. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, venga. Es el mensaje que les tienes que pasar. Caras y gestos. Por favor. ¿Sí? Sí. Manos también. Ok, muy bien. Ok, muchísimas gracias. Gracias.
Compañero, ¿cómo te llamas, compañero? Benja, ¿qué signo eres? No es cierto, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Benja, ¿qué entendiste de este mensaje que te pasaron? Entendí que la fila Ujú. va pasándose. Va pasándose, la fila va pasándose. ¿Qué le intentaste decir? Yo le intenté decir que somos una fila de varias personas. Ujú. Ah, muy bien. Por ahí va más o menos, ¿no? A ver, aquí, compañera, ¿tú qué intentaste decir? Yo entendí que Ah, ya, sí, a partir. Entonces, era como claro, ¿no? ajá. Ok. Entonces ahí pasó algo, ¿no? Ok. Es que lo que pasa es que aquí lo iban a partir y aquí iban a hacer la fila. Es lo que está. Ok, compañero, ¿qué intentaste decir? Ok, un pastel se partió en una rebanada. Compañera, ¿qué es lo que intentamos decir desde el principio? Una ligera variante ahí al final, ¿no? Casi nada. A ver, vamos a volver a hacer esta actividad. Vamos a volver a... Vamos a volver a hacer la actividad, pero ahora vamos a empezar de allá hacia acá. Entonces, volteando hacia el otro lado, por favor. Hacia el otro lado. Misma actividad, mensaje diferente. Ok. Ok, compañera, Selene, ¿qué mensaje te llegó a ti? Está en el ambiente haciendo mucho calor. Ok, ¿tú qué intentaste decir? No. Esto está más interesante, ¿no? Así como, yo lo compartí, pero ni entendía. Ah, ok, compañera. Ah, ok. Ah, ok. Compañera. entendí. Nos paramos. Que nos fuéramos porque hace mucho calor. Ok. Compañera, por favor. Ok. Venga, ¿qué es lo que intentábamos decir? Hoy hace más calor. Ya te digo. Hoy hace mucho más calor que el día. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeros. Pasen a su. Pasen. Se perdió la dinámica. Bueno, ¿qué es lo que estamos intentando decir con esto? Bueno, todavía no lo regreso, no es necesario. ¿Qué es lo que intentamos decir con esta actividad? Lo que los compañeros hicieron aquí, ¿creen que sea una forma de expresar lengua o lenguaje? Es lenguaje, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando nos expresamos por medio del lenguaje? Se puede dar pie a que se malinterpreten las cosas o se interprete algo completamente diferente, ¿ok? Por eso
eso del lenguaje corporal y que si le gusto o no le gusto a mi crush, no les hagan caso, se puede malinterpretar, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede cuando se utiliza el lenguaje como forma de comunicación. Si se dan cuenta, hasta cierto punto en la del pastel, fue así como, sí, pues se va a partir algo y no lo vamos a comer, ¿no? Alguien pudo haber pensado pastel, alguien pudo haber pensado una pizza, pero de que íbamos a comer algo, ¿no? Después se entendió el tema del calor, ¿vale? O sea, muy desviados del tema no estábamos, pero tampoco es la forma más efectiva de poder llevar a cabo la comunicación, ¿ok? Les voy a platicar una pequeña anécdota. Que me pasó justo aquí en Michoacán. En la fiscalía me pidieron que fuera a interpretar a lengua de señas a una persona sorda que se le iba a tomar una declaración. Cuando llego, me presento con la persona sorda utilizando lengua de señas mexicana y resulta que el señor en cuestión no sabía lengua de señas mexicana. ¿Ok? Tampoco sabía leer y escribir. Con la manera en la que él se comunicaba o intentaba comunicarse era muy interesante. A mí me da a entender que este señor de más de 50 años probablemente no había conocido a alguna otra persona sorda. ¿Por qué? Porque generalmente cuando conocen a otra persona sorda, aunque no se comuniquen con lengua de señas, intentan hacer esto. Intentan hacer gestos y mover las manos. Pero el señor lo que hacía es que intentaba articular palabras, no se le entendía nada, obviamente, y hacía pues ademanes y movía la cabeza para sí, para no. Es decir, como él percibía a todos los oyentes hablando, él imitaba eso nada más. ¿Qué es lo que pasó? Pues que de entrada, como pues parte de mi ética profesional fue mencionarle al fiscal, ¿sabes qué? No sabe lengua de señas mexicana, vamos a intentar un lenguaje que es pues más arcaico, pero puede que pase esto que pasó aquí, ¿no? Que haya algunos huecos en la narrativa. Tú dime como fiscal si se puede o no se puede hacer esto. Porque pues vamos a tomar un testimonio. Afortunadamente, en ese rato que estuvimos, que fueron un par de horas, pudimos darnos a entender, se pudo tomar el testimonio, pues que se necesitaba, pero de haber sido 1 hora y media, 2 horas, con la lengua de señas, pudo habernos llevado 15 minutos. ¿Por qué? Porque como había muchos huecos, pues había que asegurarnos que esos huecos se terminaran de cubrir, sobre todo porque estamos hablando de un proceso legal. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre lenguaje y lengua. ¿Vale? Regresamos a la presentación, por favor. Muy bien. Ahora, ¿por qué decimos que efectivamente la lengua de señas es una lengua? Bueno, vamos a revisar cómo funcionan todas las lenguas. ¿Ok? Las lenguas en general. Y sabemos que las lenguas en general tienen ciertos componentes. Uno de ellos es la gramática. Interesantemente, cuando estudiamos idiomas o cuando estamos en la escuela y escuchamos gramática, generalmente, sobre todo en niveles básicos, para no saturarnos, nos dicen que es la estructura de las oraciones. Pero la verdad es que la gramática estudia 3 cosas y solamente una de ellas es la estructura de las oraciones. Tenemos la morfología. La morfología estudia cómo se componen las palabras, cómo se estructuran de manera interna. Es decir, ¿han escuchado hablar acerca de las sílabas? ¿Ok? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra diptongo? ¿Cuáles son? ¿Cómo sabemos eso? Morfología. La morfología nos dice que las palabras se estructuran de esa manera. Aparte nos dice que puede haber sílabas tónicas dependiendo de dónde esté el acento, etcétera, etcétera. Morfología. ¿Vale? También tiene la lexicología. La lexicología se dedica a clasificar las palabras. Es decir,
toma un vocabulario y dice, este vocabulario se refiere a una acción. Entonces, todas las acciones se llaman verbos. Este vocabulario nos describe a un sustantivo. Todos los que nos describen a los sustantivos se llaman adjetivos. Y así es lo que hace la lexicología, ¿vale? Y por último tenemos la sintaxis. Y la sintaxis es esta parte en la que nos dice, a ver, dependiendo qué es lo que nos quieras decir, existe una estructura sintáctica para que tu oración tenga el sentido que tú estás buscando, ¿no? Oraciones interrogativas, exclamativas, oraciones simples, compuestas, etcétera. ¿Ok? ¿Y qué creen? Que todo esto lo tiene la lengua de señas mexicana. Lo único que cambia es que no decimos que son palabras. ¿Por qué? Porque en la lengua de señas no existen las palabras, existen las señas. Porque la lengua de señas no tiene una forma escrita. Es decir, si a mí como intérprete o traductor me dan un libro y me dicen, oye, hazme la traducción de este libro, yo no voy a pasar el libro de español o de inglés a otro escrito, pero en lengua de señas mexicana. No hay una forma escrita, lo que tengo que hacer es grabar un video. Se graban videos y ese es el producto final que se entrega como una traducción. Entonces, punto número 1, aunque existe todo esto en la lengua de señas mexicana, no se dice, el estudio de la palabra, el estudio de la seña, la estructura de la seña, la clasificación de las señas o el vocabulario, ¿ok? O en la estructura sintáctica, el orden en el que tienen que ir las señas para que la oración se pueda entender correctamente, ¿ok? ¿Qué más tienen las lenguas? También tienen semántica. ¿Y qué es la semántica? La semántica es bien sencillo, es el estudio del significado del vocabulario. ¿Ok? Todos conocemos los diccionarios. Semántica. ¿Ok? Agarramos y buscamos qué significa algún concepto y nos dice ahí, ¿no? Sustantivo. Dícese del... y nos explica. ¿Ok? Esa es la semántica, estudia el significado. Pero aparte de la semántica, también existe la pragmática, y la pragmática nos dice, sí, está bien, el vocabulario tiene un significado, pero también puede variar el significado dependiendo del contexto. Por lo tanto, la pragmática se dedica a estudiar el contexto en el que se lleva a cabo la comunicación y cómo este contexto va a afectar el significado. ¿Ok? Y pues aquí tenemos unos ejemplos. ¿Qué significa la palabra sobre? ¿Qué es sobre? Sobre la mesa. ¿Ok? Muy bien, excelente compañera. Muchísimas gracias. Entonces, si digo sobre la mesa, quiere decir que está encima de la mesa, ¿no? Y si yo les digo, chicos, de la pizza que compramos, me guardan ahí lo que les sobre. Son los restos, ya no es de que está encima de algo, ¿cierto? Si les digo, ¿sabes qué? Los documentos que necesitas están en el sobre azul. Es un objeto en donde yo puedo meter, pues unos papeles, ¿no? Entonces, ya no tiene el mismo significado. Y si yo les digo, la conferencia de hoy es sobre la lengua de señas, entonces, ¿a qué nos referimos? Acerca del tema, de qué se va a tratar, ¿ok? Dependiendo del contexto, puede tener otro significado, ¿vale? Y pasa exactamente lo mismo en la lengua de señas. Por ejemplo, hay una seña que puede significar primaria o puede significar piedra. No, piedra de roca, no vayan a pensar otra cosa. Que puede significar piedra como roca, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Depende del contexto. Si el sordo te está diciendo, es que iba corriendo porque ya iba tarde para llevar a mi hija, pues no es como que la esté llevando una piedra, lo más seguro es que lo va a llevar a la primaria, ¿no? O si no, y es que me asusté y venían unos perros y entonces agarré unas, pues no creo que vaya a agarrar una primaria y se la vaya, ¿cierto? Contexto, depende, dicen que depende del perro es la pedrada, ¿no? Entonces,
Ok, entonces, pragmática. Otro ejemplo, caballito. ¿Qué es un caballito? Generalmente en esta presentación todos se quieren portar bien y me dicen, ay, pues es un animalito, pero ya encontré a alguien como yo. Muy bien, yo también pienso lo mismo. Sí, ¿no? Puede ser como un shot, pero si alguien dice, ay, es que mi hijo está bien emocionado, dile por qué, es que en el circo hay caballitos. Pues no creo que le hayan dado al niño, ¿verdad? Entonces, no se refiere a ese tipo de caballitos. ¿Vale? Si yo les digo, es que de chiquito me gustaba decirle a mi papá que me hiciera caballito. Tampoco es que mi papá. ¿Ok? Más bien que me cargara, ¿no? De cierta manera. Entonces, pragmática, ¿vale? Y les reitero, en la lengua de señas suele suceder eso. Y muchas veces cuando se toman clases, y dejen ustedes si no toman clases y nada más ven videos de TikTok y de YouTube y dicen, ay, es que yo vi que esta seña significa esto, y luego van al mundo real con los sordos y ven que los sordos lo usan de otra manera, dicen, ¿qué no significaba esto? Una de dos, puede que les hayan pasado mal el dato en las redes sociales, que pasa muy seguido, o que por la pragmática cambió el significado de esa seña en particular. ¿Ok? Luego, ¿qué más? También en las lenguas existe la fonología y la fonética. La fonología es el estudio de la pronunciación correcta de las palabras. ¿Por qué sabemos que se dice papá y no papa? Porque una se pronuncia con acento y otra se pronuncia sin acento, entonces su significado cambia también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estudia la fonología, en la pronunciación correcta de las palabras. Y la fonética, más que un estudio, es el conocimiento empírico de cómo suenan las palabras, es decir, a base de experiencia. Cuando nosotros somos pequeños y estamos adquiriendo la lengua español, esta es la parte que trabajamos, la fonética. ¿Por qué? Porque no es como que nos hayan mandado de 2 años a escuela para bebés en español, ¿no? Lo que hacemos es que escuchamos a nuestros familiares, a las personas que nos rodean, escuchamos la pronunciación y en base a eso repetimos. Puede que quizás papá y mamá nos sienten, nos digan papá, papá, mamá, hermano, y a base de estar repitiendo de experiencia, sabemos cómo pronunciar. Pero la fonética también nos sirve para otra cosa. Si yo les digo la palabra que se escribe M-U-C-H-A-C-H-O-S, ¿qué palabra es? Muchachos, muchachos. Así, fonológicamente hablando, así se tiene que pronunciar, porque la C-H-A es cha y C-H-O es cho, ¿no? Muchachos. Pero si les digo que en el norte muchas veces acostumbramos a decir muchachos, la machaca, andan a muchachos de Chihuahua. Entonces, fonológica, por parte de la fonología, fonológicamente hablando, la pronunciación no es correcta, pero fonéticamente hablando, sí. De ahí que nazcan los regionalismos. ¿Ok? Ahora, parte interesante. Estamos hablando de sonidos. Esto no existe dentro de la lengua de señas. ¿Por qué? No hay palabras. No hay pronunciación con sonidos. Esto no quiere decir que andemos por la vida hablando lengua de señas como se nos plazca. ¿Ok? Sí hay un estudio y el estudio es la querología. Y la querología dice que existen ciertos elementos que componen una seña. Y cuando nosotros pronunciamos la seña, tenemos que asegurarnos de que se cumplan esos 5 elementos. Si yo cambio alguno de esos elementos o cambio el significado por completo,
o estoy pronunciando con un regionalismo o no estoy diciendo absolutamente nada. ¿Ok? De ahí que también pues existan los regionalismos en la lengua de señas mexicana. Hay formas diferentes de decir ciertas cosas, incluso hasta hay anglicismos, es decir, de la lengua de señas de Estados Unidos, que se le conoce como lengua de señas americana, se toma vocabulario prestado y se utiliza esa seña. Entonces, también hay Spanglish, es correcto, y pasa más frecuente de lo que ustedes creen, ¿eh? Por ejemplo, la seña correcta para decir hola en lengua de señas mexicana es hola. Es con esta forma de mano y se dice hola. Pero muchos usuarios dicen esto, y esta es la seña correcta en lengua de señas americana. O sea, en lugar de decir hola, están diciendo hello o hi. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, sí hay una diferencia. ¿Vale? ¿Cuáles son estos 5 elementos? Porque también está bien interesante. Los 5 elementos que tiene que cumplir una seña para estar bien pronunciada, o que si se cambian puede ser un regionalismo, o le cambio el significado, o no estoy diciendo absolutamente nada, son los siguientes. Número 1, forma de la mano, la configuración de la mano. ¿Qué forma va a tener mi mano? ¿Cuántos dedos arriba? ¿Cuántos dedos abajo? ¿Todos? ¿Cerrado el puño? La forma de la mano. La forma de la mano es bien importante porque puede cambiar por completo todo. Por ejemplo, este es el número 3. Son estos 3 dedos arriba y con este espacio entre los dedos. Si yo cierro los dedos, no lo voy a hacer porque si hay algún espectador se me puede ofender. Si yo cierro los dedos ya es una grosería. ¡Ah! ¿Qué pasó? Sí, ya cerrado es una grosería. Entonces, piense cómo la configuración de la mano nos cambia por completo el significado. ¿Ok? Después de la configuración manual, y por cierto, una de las preguntas más comunes que nos hacen es, ¿importa con qué mano hago mi seña? ¿Con la derecha o con la izquierda? La respuesta es sí, pero no. O sea, sí importa, pero ahorita les explico. Entonces, miren, todos, la mayoría tenemos 2 manos, ¿verdad? Entonces, mano derecha, mano izquierda. Y generalmente tenemos una mano con la que somos más hábiles y otra, pues, con la que no tanto, ¿verdad? Entonces, en lengua de señas decimos mano dominante y mano base. ¿Ok? Cuando hablamos de mano dominante, nos vamos a referir a esa mano con la que somos más hábiles. En mi caso, por ejemplo, es la mano derecha. Y la mano base, en mi caso, es la mano izquierda. Ahí es donde sí importa. ¿Por qué? Porque la mano dominante es la que va a hacer más movimientos y cambio de configuración de mano. Entonces, si lo intento hacer con la que soy torpe, mis movimientos van a ser torpes y mi pronunciación va a ser torpe también. ¿Ok? Ahí es donde sí importa. Donde no importa es si tú eres zurdo, tu mano dominante puede ser la zurda y tu mano base puede ser la mano derecha. ¿Ok? ¿Vale? Oye, yo soy ambidiestro. Date con la mano que quieras, pero nada más no me estés cambiando durante la misma conversación, porque sí llama la atención. Los sordos sí se dan cuenta como, ay, ahorita estaba haciendo todo con la derecha, ahorita con la izquierda. Está como chistoso. ¿Ok? Pero de que se puede, se puede. ¿Qué más? La orientación manual. Es decir, ¿hacia dónde va mi mano? La palma va hacia enfrente, va hacia atrás, va hacia abajo, va hacia arriba, va hacia un lado. ¿Ok? Para que se den una idea, esta seña que les voy a hacer ahorita es la seña de auto. ¿Ok? Esa es la seña de auto. Si se dan cuenta, la configuración de mi mano base es así, la de mi mano dominante es así, y hago este movimiento. Pero si cambio solamente, la orientación manual de mi mano dominante y hago el mismo movimiento, la coloco en el mismo lugar, esto ya significa zapato.
cambia por completo el significado. ¿Vale? Entonces, eso es en cuanto a la orientación manual. Después de la orientación manual también tenemos la ubicación y el movimiento de nuestra seña. Es decir, en qué parte de mi cuerpo voy a colocar y hacia dónde voy a mover mi seña si es que mi seña tiene un movimiento. ¿Ok? Entonces, esa parte también es muy importante. ¿Por qué? Porque además de que nos dice si pronunciamos bien la seña o no, también podemos entonar de cierta manera nuestras señas. Le damos un volumen. Es decir, ¿los sordos pueden gritar en lengua de señas? Sí. ¿Qué hace un sordo si tiene a un amigo que está del otro lado en la calle para que lo vea? Pues le va a abrir el compás de sus manos y le va a hacer las indicaciones. No, que vayas al carro. En lugar de hacer así, sí. No, aquí, más arriba, más abierto. ¿Vale? Y está bien interesante porque hay gente que no sabe eso y piensa que yo le doy énfasis abriendo mi compás. Entonces hay gente que dice, es que esto es importante. Pero cuando quieren decir muy importante, entonces te gritan y te dicen, esto es muy importante. Pero eso ya no es darle énfasis, eso ya es gritar. Y pues los sordos se quedan como, ok, sí, ya te entendí, es importante, pero no me grites. Ok, entonces ojo con esa parte. Luego, ¿qué más tenemos? Si hacemos el movimiento más lento, entonces sí le estamos dando un énfasis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en español? También alargamos la palabra cuando la pronunciamos, ¿cierto? Hay que ser pacientes. Lo alargo. Entonces la pronunciación en LSM también en lugar de ser así, le va a ser más lento. ¿Ok? Si en lugar de decir es importante, voy a decir y alargo el movimiento. Ahí sí le estoy dando un énfasis. ¿Ok? ¿Cuál es el otro elemento? Es la gesticulación. ¿Ok? Tengo que hacer gestos. Primero que nada, sobre todo si estoy hablando de sentimientos y emociones, lo que digo con las manos, lo tengo que reflejar con la cara. Yo no puedo decir que estoy muy feliz de estar aquí ahorita con ustedes en la presentación y decir, porque va a ser así como, como que no se nota, ¿no? Tráiganle otra agua al muchacho, por favor. O un café mejor. O un caballito. Caballito, pues, o sea. ¿Ya ven cómo son ustedes? Ok, entonces, también lo tengo que reflejar con mi gesto, ¿no? Si va a ser feliz, si estoy triste, ¿ok? ¿Y qué más hago con el gesto? También modulo mis señas. ¿Qué pasa cuando escuchan a una persona que está en una conferencia y siempre usa el mismo tono de voz y no modula? Es cansado, es muy aburrido, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando están platicando los sordos con alguna persona que casi no sabe lengua de señas y no hace gestos. Es muy aburrido. Generalmente los sordos tienen como que a sus intérpretes de lengua de señas favoritos, o también tiene que ver con esa parte, ¿no? Porque ¿quién me va a interpretar fulano? Uy, es que no hace gestos, es que se va a aburrir y luego es una conferencia de 2 horas, imagínate. No, mejor no voy. Que hay que gesticular para modular la seña también, ¿ok? Por ejemplo, esto que decimos del énfasis, aparte de decir que es muy importante y poder alargar la pronunciación, también hago un gesto, digo, ¿ok? Dentro de los tonos, también puedo darle entonación, por ejemplo, sarcástica, ¿no? El sarcasmo, generalmente en español, tiende a exagerar la pronunciación, ¿no? Oye, ¿te gustó? Uy, no, estaba delicioso, ¿eh? Uy, sí, estaba delicioso. Y los sordos también hacen, ¿ok? Sarcasmo. Ahora, ojo, el lenguaje sarcástico no es para todos, no todos entienden sarcasmo, ¿ok?
Si se topan con un sordo que no les entiende el sarcasmo, por más que le hagan el gesto, tampoco crean que, ay, los sordos no entienden sarcasmo. No, si entienden sarcasmo, puede que ese sordo en específico, pues no se lee el sarcasmo, ¿no? Pero todo eso se entona con los gestos. Y por último, como parte de la coreología, está el movimiento corporal. Acá nos referimos con movimiento corporal, generalmente es la parte del torso, ¿ok? Hacemos hacia enfrente, hacemos hacia atrás, hacia un lado, ¿vale? ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues también nos puede ayudar a entonar. Por ejemplo, las señas que son para preguntas abiertas o cerradas, generalmente se hace el cuerpo hacia enfrente. ¿Quieres? Oye, ¿cómo? ¿Por qué? Se hace el cuerpo hacia enfrente para entonar. ¿Qué pasa si lo hago hacia atrás? Entonces ya doy una entonación un poquito como más agresiva. En lugar de decirte, oye, ¿pero por qué? Es como, ¿pero por qué? Es como, oye, viejo, tranquilo. ¿Ok? Entonces también sirve para la entonación. Y esos son los elementos de la querología para la buena pronunciación. Entonces, o estoy pronunciando bien o estoy pronunciando mal, ya dije otra cosa, o es un regionalismo. Ojo, los regionalismos son parte natural de cualquier idioma, de cualquiera, ¿ok? Entonces, si ustedes aprenden un regionalismo en lengua de señas, está bien, úsenlo, pero al igual que los regionalismos en español, tienen que saber dónde utilizarlos. No lo voy a estar utilizando en todos los lugares, no me voy a aventar regionalismos así en conferencias, quizás que son un poquito más formales, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la lengua de señas, ¿vale? Va. ¿Qué más hay? Hace ratito les dije acerca de la lexicología, que es la que clasifica el vocabulario. Entonces, también dentro de la lengua de señas existe la lexicología. Dentro de la lexicología nos dice que hay vocabulario que son sustantivos. Los sustantivos generalmente se refieren a entes, puede ser personas, cosas, objetos, bueno, cosas, objetos es lo mismo, perdón, personas, seres vivos, objetos y hasta ideales. ¿Ok? Ideas, ¿vale? Pueden ser concretos, pueden ser abstractos. ¿Ok? Existe lo mismo en lengua de señas mexicana. También hay sustantivos. Dato curioso, en español los sustantivos muchas veces te dan el género. Por eso ahorita el estire y afloje con el lenguaje inclusivo en algunas partes que no les gusta, que otras sí. ¿Qué creen? En la lengua de señas mexicana no tenemos ese problema porque los sustantivos mayormente son neutros. Si yo digo docente, es docente, no importa si es hombre o es mujer. Simplemente es docente. Si digo médico, médico. No tengo que decir una seña para doctor, para doctora. Médico, punto. Si hay algunos sustantivos que requieren de identificación del género, pero son muy poquitos. ¿Ok? Luego tenemos los adjetivos. Los adjetivos son los que nos describen al sustantivo. Que si grande, que si rojo, que si pequeño, que si alto. ¿Ok? También existen en la lengua de señas mexicana. Pronombres. Los pronombres son aquellos que en algún momento me van a sustituir al sustantivo por diferentes razones, dependiendo de mi intención comunicativa. Existen varios tipos de pronombres. Los pronombres que más comúnmente quizás hayan escuchado hablar son los pronombres personales. ¿Ok? Si yo digo, el día de ayer hablé con mi papá y él me contó, y ya les empiezo a contar qué me contó. Primero utilicé el sustantivo papá, pero ya después para volver a referirme a la misma persona dije y él, ese ya es un pronombre personal, entonces sustituye. ¿Y qué creen? Los pronombres también existen en la lengua de señas. Por ahí en la pandemia pasó algo bien interesante, que hubo alguien que dijo que los pronombres no existen en lengua de señas, pero sí existen. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con un lingüista de la UNAM y justo por esa época se me hizo curioso el tema. Yo ya sabía que sí había pronombres, pero en lengua de señas, pero dije, ¿habrá algún idioma que no tenga? Y le pregunté y me dijo, ¿sabes qué? No es como que te maneje todos los idiomas del mundo, pero
por mera lógica de la lingüística, te puedo decir que está muy difícil que exista alguna lengua que no tenga pronombres. O sea, la mayoría por default tiene pronombres. ¿Ok? Entonces también existen los pronombres personales. ¿Qué es lo que quizás esta persona que subió el video diciendo que no hay pronombres quiso decir? Quiso hablar quizás de los artículos. Los artículos sirven para identificar al sustantivo. El, la, los, un, una. ¿Ok? Y los artículos en lengua de señas sí existen, pero son muy pocos. ¿Por qué? Porque la mayoría también identifican el género del sustantivo y como el sustantivo es neutral, pues hay muchos artículos que no necesitamos en lengua de señas, pero no significa que no existan. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Verbos, las acciones. Correr, nadar, comer, beber, dormir. ¿Sí? Acciones. Existen. ¿Vale? Algo interesante dentro de la lengua de señas es que la conjugación de tiempos verbales, ahí sí, para que vean, no existe. Es decir, ¿qué pasa cuando conjugamos verbalmente? Cambiamos la pronunciación de el verbo. Si yo digo dormir, está en infinitivo. Si lo quiero decir conjugar para primera persona en pasado, ¿cómo digo? Dormí. Ya le quité una letra y le puse acento a otra. Si quiero decir en futuro, ya lo volví a cambiar. Dormiré. Ajá. Y si lo quiero decir en presente, cambia. En LSM, esta es la señal de dormir. Se siente rico, güey. ¿Ok? Dormir. Y la pronunciación nunca va a cambiar sin importar el tiempo en el que estemos conjugando. Siempre va a decir dormí, dormiré, duermo. Existen otros elementos dentro de la sintaxis que hacen que exista un tiempo, pero no es por medio de los verbos. ¿Ok? También tenemos las preposiciones. Las preposiciones generalmente se utilizan para identificar y poder unir algunas palabras y dar a entender la relación que hay entre esas palabras. Generalmente serán sustantivos esas palabras. En el caso de lengua de señas, pues esas señas. ¿Ok? Por ejemplo, las preposiciones de lugar. Enfrente, al lado, entre. En el LSM también tenemos preposiciones. Luego tenemos las conjunciones. Las conjunciones nos ayudan a unir, pero no palabras, sino más bien ideas. ¿Sí? Si yo digo, hace mucho calor y tengo mucha sed, ya hay dos ideas. Idea número 1, hace mucho calor. Idea número 2, tengo mucha sed. En medio hay una conjunción que es y. ¿Ok? En el LSM también tenemos más bien conjunciones, también te podemos decir idea 1 y idea 2, o también te puedo decir hay esto, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? Tengo ganas de hacer esto, pero pasa esto. ¿Ok? Luego tenemos las interjecciones. Las interjecciones son palabras que nos ayudan a expresar sentimientos, emociones. Como el wow. O ya. ¿Ok? Esas son interjecciones y en LSM también existen. Wow. ¿Ok? ¿Vale? Y por último están los clasificadores. Los clasificadores son palabras que nos permiten englobar varios conceptos y poder clasificarlos. Por ejemplo, ¿qué puede ser una fruta? Puede ser una piña, un coco, una manzana, kiwi, infinidad de cosas, ¿no? Que son frutas. Si oigo un vehículo, ¿qué puede ser un vehículo? Un auto, una moto, una bicicleta. Dentro de la LSM existen los clasificadores con esa función, pero además existe otra función de los clasificadores. Esa otra función de los clasificadores en todas las lenguas de señas está bien padre. ¿Por qué? Porque nos ayuda a terminar de describir el mensaje. Por ahí tengo un alumno
que en cierta ocasión platicando me dijo, sí, pues son como las onomatopeyas, ¿no? O sea que cuando estás hablando, dices, no, y cerró la puerta y ¡zas! Pues hagan de cuenta lo mismo, ¿no? Yo puedo decir, sí, cerró la puerta. Puerta, cerrar, pero entonces digo, y ahí está el ¡zas!, ¿no? Termino de darle una descripción mucho más visual que hace que para el sordo sea mucho más clara y mucho más vívida. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos forman y están dentro de la lengua de señas mexicana. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? La lengua de señas mexicana es un idioma complejo. Tiene muchos componentes. Por eso, cuando personas que apenas están en un proceso de aprendizaje, hacen canales de redes sociales y comparten y se equivocan, la comunidad de usuarios de sordos, pues es como de, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Por eso cuando se publican curso de lengua de señas intensivo de 1 mes, no te van a enseñar todo esto en 1 mes. No se puede. ¿Ok? Entonces la lengua de señas se tiene que impartir al mismo nivel que el inglés, que el español, ¿va? Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Si queremos darle oportunidades de trabajo a los sordos, ¿cómo lo vamos a hacer si esto es complejo y nos va a llevar tiempo? Ahí es donde entra la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la LSM en el ámbito laboral? Quiero traer sordos a trabajar a mi empresa, pero nadie sabe lengua de señas. Me pongo a estudiar, mando a mis empleados a un curso que les va a tomar 1 año, año y medio. ¿Qué hacemos? Bueno, primero, recuerden que tiene que ver con derechos humanos. Tiene que ver con este artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 9 de la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad. ¿Ok? De entrada, si ustedes o alguien no le da una oportunidad de trabajo a una persona, no porque no tenga los conocimientos, ni la preparación, ni el título, sino porque tiene una discapacidad, ojo, estamos incumpliendo con derechos humanos. ¿Ok? Entonces es importante que hagamos ajustes razonables se llaman. ¿Ok? ¿Qué son los ajustes razonables? Son aquellos ajustes que nos ayudan a garantizar a las personas con discapacidad que puedan gozar del ejercicio en igualdad de condiciones que todos los demás para que se puedan cubrir sus derechos humanos. Para personas, por ejemplo, con discapacidad motriz que necesitan una silla de ruedas, ¿qué necesitan ellos de ajuste? Rampas, elevadores. Personas con discapacidad visual, guías podotáctiles, señalética en braille. También que la información que se le va a compartir pues sea en braille, ¿cierto? Que no sea nada más impreso o en todo caso un audio. ¿Ok? ¿Qué pasa con los sordos entonces? Pues alguien dentro del lugar de trabajo debería de saber lengua de señas. ¿Por qué se pide mucho el inglés? Porque se necesita. ¿Por qué no empiezan a pedir ya como requisito que sepan lengua de señas mexicana para ciertos puestos? En recursos humanos, por ejemplo. O dependiendo del tipo de trabajo que se necesite. Por ejemplo, en el CRE tenemos a un compañero que está haciendo ahorita prácticas profesionales, que es sordo, y él nos ayuda mucho con los certificados de discapacidad y con las credenciales de discapacidad. Él es radiólogo, está estudiando radiología, pero como sabe bien lengua de señas porque es sordo, y llegan muchos sordos, pues nos ayuda con esa parte. Pero si no estuviera él, bueno, pues entonces estoy yo, y si no estoy yo, hay otra licenciada en fisioterapia que también sabe lengua de señas, pero si no estuviéramos ninguno de los tres, ¿cómo le hacemos? Entonces, hay que ir ya cambiando esa mentalidad de cuáles son los requisitos que debe tener nuestro personal que va a laborar en ciertas áreas. Si hay ciertos trabajos en los que yo considero que un sordo puede
estar más allá de limpieza, hay que considerar que mínimo, como mínimo, recursos humanos y líderes de departamento tengan conocimiento de lengua de señas mexicana. ¿Qué más necesitan ellos? Señalética también en lengua de señas. ¿Qué más? Las alertas. No sabemos qué tanta profundidad de sordera tengan. En lugar de que nada más sea ruido, pues con un foquito, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿todo esto implica gasto para la empresa, para la institución? Sí. Pero creo yo, ay, me dijeron que con este se regresaba, no se regresa, ya. Creo yo que nos sale más caro incumplir con esto, por donde quiera que lo vean, ¿eh? Moral, económicamente, socialmente, esto, incumplir con derechos humanos, nos sale mucho más caro que hacer simples ajustes razonables. No necesitas, si es en el ambiente de trabajo, qué mejor que fuera un intérprete certificado. A ratito les paso mi número. Qué mejor que fuera un intérprete certificado, pero los mismos sordos lo dicen. Está bien que haya intérpretes, pero ¿cuándo la sociedad va a dejar de depender de los intérpretes y se va a sentar a decir quiero aprender lengua de señas? ¿Ok? ¿Cuesta lo mismo un curso de lengua de señas que inglés? Pues puede variar, también depende del curso que se quieran aventar también, ¿no? Pero creo que vale muchísimo la pena que empezamos a invertir ya a nivel personal y a nivel empresa para estar cumpliendo por fin con estos detalles. ¿Ok? En México, así como a mí me gusta señalar errores y malos actos, me gusta aplaudir a los que a los que hacen las cosas bien. Y aquí en público me gustaría felicitar, y sin hacer comerciales, a estos tres. El Instituto Federal de Telecomunicaciones lleva años teniendo intérpretes certificados de base para todas sus conferencias. Y va más allá. Desde un poquito antes de la pandemia ha empleado ya a personas con discapacidad auditiva y tienen a una persona que apoya en recursos humanos que sabe lengua de señas, que es intérprete certificada. Y ella les apoya en todo el proceso. Entrevistas, psicométricos, firma de contrato, juntas. Y aparte contratan intérpretes cuando necesitan una capacitación interna. Walmart también lleva muchos años empleando a personas con discapacidad auditiva. El problemita con Walmart es que no pasa más allá de, sí, vete a limpieza, vete a acomodar productos. Que por ejemplo en el IFT sí les dan incluso ya plazas vacantes ejecutivas. En Walmart todavía tenemos que mejorar eso. Pero no se cierran las puertas aún. Sí, ven, te damos oportunidad, toma, te identificamos como persona con discapacidad auditiva para que las personas sepan cómo se tienen que comunicar contigo. Y PepsiCo también añísimos lleva empleando a personas con discapacidad auditiva. En PepsiCo México, Latinoamérica, también tiene a 2 personas de recursos humanos que saben lengua de señas y también llevan, si no me equivoco, un poquito más de un año impartiendo cursos de lengua de señas para su personal, sin costo. ¿Ok? Esos son ajustes razonables, son los ajustes razonables de los que estamos hablando aquí. Son los ajustes que se tienen que hacer en institución, sea pública o privada, para poder cerrar esa brecha con las personas con discapacidad auditiva. La lengua de señas mexicana es la mejor solución, pero hay que cambiar ya los paradigmas y empezar a poner literalmente manos a la obra. ¿Sale? Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la invitación y por su fina atención. Muchas gracias, Héctor. La verdad es que ya nos dio toda la estructura de las señas, nos quedamos así. ¿Cómo?
Hay mucho que aprender, en efecto. Yo quería hacerte una pregunta. Si se ha hecho algo para que el sistema educativo lo incluya, si han estado como buscándolo de manera ya legal, formal. Sí, de hecho, Actualmente la Federación Mexicana de Sordos, junto con pues la SEP, está trabajando en cambiar la parte legislativa para que los sordos tengan acceso a la educación bilingüe, en donde se les imparta lengua de señas, que es su lengua materna, y también se les imparta español como lengua secundaria, ¿no? Como a los oyentes que se les da español e inglés, pues a ellos lengua de señas y español. Y ya más adelante, si necesitan inglés, pues también. Pero sí se está trabajando en esa parte. Serían como separados de... sí, de entrada Todavía no llegamos sé. a eso, ¿verdad? Sí. Puedan estar los niños. Correcto, porque Precisamente por la falta de personal que pueda trabajar esa parte de poder integrarlos. Ujú. Bueno, ojalá que ustedes Ojalá que sí. apoyo en este sentido, cuenten con la Secretaría de Desarrollo Económico para apoyar este tipo de iniciativas. Y quiero finalizar dándole las gracias a todos por estos días y a ti, Héctor, por haber estado con nosotros. Tengo el reconocimiento que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Económico quieren entregarte. Este reconocimiento es para Héctor Manuel Solano de Jesús por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, comúnmente llamado Academia. Y su ponencia es la lengua de señas mexicana como fuente de difusión. La estamos realizando el día 22 de junio del 2023 aquí en Morelia, Michoacán, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. Este reconocimiento te lo firma el secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez, quien agradece enormemente. Muchísimas gracias, experto. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Ayer nos vimos como ponente y hoy está por aquí la maestra María Elena. Muchísimas gracias. Nuevamente gracias al Servicio Nacional de Empleo por apoyarnos en esta semana. Gracias a todos y mañana tenemos la última sesión de esta semana de inclusión. Que tengan lindo día. Michoacán, honestidad y trabajo.